Mi nombre es Esteban, yo soy de Pereira y tengo el privilegio de estar en esta mañana con ustedes compartiendo las escrituras. Y como les dije, vamos a estar meditando en el Salmo 93. Así que por favor diríjase allí al Salmo 93. Vamos a dar lectura a estos 5 versículos y entramos como tal en nuestra meditación de las escrituras. Así que, así dice la palabra del Señor en el Salmo 93. Voy a estar leyendo de la Reina Valera. Dice así la palabra del Señor: Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces. Tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta mañana. Cada mañana son nuevas tus misericordias y es por la multitud de tus misericordias que no hemos sido consumidos. Rogando, Señor, que la meditación de tu palabra, la exhortación de tu palabra, Señor, nos instruya, nos consuele y que nos exhorte. Que tu palabra no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito para el que tú la enviaste. Que tú abras nuestros ojos y que podamos ver las maravillas de tu ley. Y ayúdanos, Señor, a ser no solamente aquellos que oyen y se olvidan de lo que escuchan, sino ayúdanos a ser hacedores de lo que escuchamos. Pedimos estas cosas, Padre, por los méritos de Cristo en la cruz. Amén. Muy bien, los años dorados de la nación de Israel fueron un periodo en el que gobernaron Saúl, Salomón y David. Cada uno de estos reyes gobernó por 40 años. Así que si eran 3 reyes que gobernaron por 40 años, ¿cuántos años gobernaron en total? A ver, los matemáticos, muy bien. 120 años, y estos 120 años se conocen como la era dorada de Israel, porque durante esos 3 reyes, estos 120 años, la nación de Israel fue engrandecida y se estableció como uno de los imperios más grandes y potentes de ese momento de la historia. Usted incluso recuerda que reyes de otras regiones muy lejanas venían a Israel, como la reina de Saba durante el gobierno de Salomón, porque leemos que durante el gobierno de Salomón había oro. Dice que había tanto oro que la plata como que no valía nada, porque abundaba la riqueza durante este periodo que gobernaron estos 3 reyes. No obstante, después de esos 120 años, el reino fue dividido y se empezó a destruir poco a poco. ¿Qué pasa después de que Salomón deja de ser el rey? Sus hijos son los reyes y esta nación unificada, potente, se divide y se empieza a debilitar y empieza a ser conquistada, tanto así que las 10 tribus del norte desaparecen. Y la tribu que queda, las tribus que quedan al sur, empiezan a ser también saqueadas, golpeadas, finalmente llevadas en cautiverio. ¿Cuál fue la razón de esto? Un imperio que se veía tan potente, tan genuino, tan imposible de conquistar. La razón de eso es que todo rey terrenal
es temporal. Ningún rey, ningún reino dura para siempre. No importa cuánto tiempo dure su monarquía o, en el peor de los casos, su dictadura, todo rey terrenal es temporal. Todo rey terrenal es débil. Ninguno tiene poder ilimitado. Y todo rey terrenal es pecador. Ninguno es totalmente puro. Y así ha sido a lo largo de toda la historia del mundo. Usted piense en cualquier rey, piense en cualquier reino, son limitados, no tienen todo el poder y son pecadores y por eso llegan a su fin. Y si tú pones tu confianza en un rey temporal, débil e impuro, vas a quedar defraudado. Y de hecho hay una maldición en la Escritura para aquellos que confían en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Por eso tú debes poner tu confianza en un rey cuyo reinado sea permanente, potente y puro. Y solo hay un reinado que es permanente, potente y puro. Ese es el reinado de nuestro Dios. Es el reinado de Jehová. Y eso es precisamente lo que vemos en el Salmo 93. En el Salmo 93, el Salmo que acabamos de leer, aquí vemos 3 declaraciones del reinado de Dios que te exhortan a confiar en Dios. 3 declaraciones del reinado de Dios que te exhortan a confiar en Dios. Y esas declaraciones son, en primer lugar, la vamos a ver de los versículos 1 y 2. Esta primera declaración es la permanencia de su reinado. La permanencia de su reinado. En segundo lugar, vamos a ver la potencia de su reinado. Esto está en los versículos 3 y 4. La potencia de su reinado. Y en tercer lugar veremos la pureza de su reinado. Y esto está en el versículo 5. Entonces, la permanencia, la potencia y la pureza del reinado de nuestro Dios que te exhortan a confiar en Él. Entonces veamos esta primera declaración, la permanencia de su reinado. Y observe cómo dice esa primera frase que encontramos en el versículo 1. Dice, Jehová reina. Y debido a esta frase, este salmo se conoce como un salmo de entronización. Esta frase es la clave para entender no solo el Salmo 93, sino todo el Salterio, todos los 150 salmos como tal. Porque este salmo y los salmos en general, algunos más que otros, exaltan el reinado soberano de Dios sobre absolutamente todo lo que existe. El objetivo de este salmo es claro y lo vemos en esa primera frase: dejar claro, establecer, exhortar al pueblo a confiar en Dios porque Él reina. Observe el Salmo 97, Salmo 97, versículo 1. Son otros salmos también de entronización y observe cómo comienza este salmo también. Salmo 97:1, Jehová reina. Y el Salmo 99, igual, versículo 1, comienza con la misma frase, Jehová reina. Entonces, esta frase, podemos decirlo así, es la batuta que dirige la melodía teológica de todo el Salterio. El salmista, el adorador, nosotros debemos acercarnos a Dios con eso en nuestras mentes. De que Jehová, de que nuestro Dios reina. Ahora, volviendo al Salmo 93, se discute un poco con relación a esta frase porque
En otras porciones de la Escritura, esta misma construcción, especialmente la palabra reina, se ha traducido como se ha hecho rey, como si indicase un momento en el tiempo en el que comenzó a reinar. Y eso, por ejemplo, lo vemos mucho en el libro de Reyes, donde dice: fulano de tal tenía tantos años y comenzó a reinar cuando tenía 8 años, como por ejemplo Josías. Y esa frase que vemos ahí, comenzó a reinar, es prácticamente similar a la que tenemos en el Salmo 93. De ahí que algunos dicen, este versículo 1 debe traducirse como Jehová comenzó a reinar. Sin embargo, esta idea de Dios comenzando a reinar en algún momento en el tiempo y en el espacio es rara. No solamente a la luz del contexto del Salmo, sino del testimonio de todas las Escrituras. Dice así un comentarista: en la idea babilónica, Marduk, que era uno de los reyes, de los dioses de la, digámoslo así, cosmovisión babilónica, Marduk se convirtió en rey en la creación, adquiriendo una autoridad que no tenía antes. Y es la idea de que ellos aplican esto a nuestro Dios, de que erróneamente enseñan de que Dios se hace rey en el momento en el que Él crea, y como consecuencia de su acto de creación, Él adquiere una autoridad de reinado que no tenía antes. Y su pensamiento lógico es de que eso es así porque antes de la creación no había sobre quién reinar. Pero esa idea es errónea. Si tú te preguntas ¿cuándo empezó Dios a reinar? No tienes que ir muy lejos para encontrar la respuesta. Observa el versículo 2. El versículo 2 nos dice: firme es tu trono desde entonces. Algunas versiones dicen desde la antigüedad. Y dice: tú eres eternamente. Y si observas en este versículo 2, hay dos referencias al tiempo: desde entonces o desde la antigüedad, y la otra referencia es eternamente. Desde entonces, desde la antigüedad, se refiere al trono de Dios, porque dice: firme es tu trono desde la antigüedad. Y la segunda referencia al tiempo se refiere a Dios, donde dice: tú eres eternamente. Y la implicación aquí es obvia. Dios es eterno, por lo tanto, su trono, su reinado es eterno. Esa es la implicación clara que el texto nos dice. Su trono es desde la antigüedad, tú eres eternamente, por lo tanto, Jehová reina desde siempre y para siempre. Su reinado no tiene ni principio ni fin. Teniendo esto en mente, podemos pensar de nuevo en el verso 1 y decir con confianza que Jehová reina es la traducción más natural de este versículo 1. Porque el reinado de Dios es permanente. Y esa permanencia de su reinado es consistente con su naturaleza. Observa que este versículo 1 nos sigue diciendo la exclusividad del reinado del Señor. Dice: Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Este rey es distinto a todos los reyes terrenales. Todos los reyes terrenales reciben sus reinos y su autoridad a través de alguien más. Lo reciben por herencia. Mira este verso 1 de nuevo. Se vistió él mismo de magnificencia. Y el texto lo enfatiza. En el verso 1 nos dice: Jehová se vistió, se ciñó de poder. A los reyes terrenales alguien más los viste,
alguien más los ciñe de sus ropajes reales, pero no así con Jehová. Hace algunos años fue la coronación del rey Carlos de Inglaterra. Algunos de ustedes a lo mejor se levantaron a ver la ceremonia, otros solamente vieron las noticias, pero yo me acuerdo que mi esposa quería ver la ceremonia y hubo un momento en el que empezamos a ver la ceremonia de la coronación del rey Carlos de Inglaterra. Y algo muy curioso es que parte de la ceremonia era que el rey Carlos estaba sentado sobre la silla real, su trono, y varios individuos venían y le ponían elementos de la realeza. Entonces venía una persona y le ponía el cetro. Venía otra persona y le daba una corona. Venía otra persona y le ponía una ruana, pero es una ruana real. Le ponían sus ropajes y sus túnicas reales mientras Carlos estaba sentado y todos estos individuos le vestían con sus ropajes reales. Pero Dios, el Rey eterno, no necesita de nadie que lo vista o que le corone o que le ceda su cetro, porque el verso 1 es enfático. Él mismo se vistió, se ciñó de poder. Él se vistió a sí mismo. Esto no quiere decir que en algún momento recibió una autoridad que antes no tenía. Al contrario, enfatiza que la autoridad misma es su esencia. Él mismo es la autoridad. Dice el pastor MacArthur con relación a esto, y cito: la autoridad original y última reside en Dios y solo en Él. Dios no heredó su autoridad, no había nadie para legársela. Dios no recibió su autoridad, no había nadie para otorgársela. Dios no obtuvo su autoridad por el voto de nadie, no había nadie para votar por Él. Dios no usurpó su autoridad, no había nadie a quien robársela. Dios no ganó su autoridad, ya era suya. Fin de la cita. Entonces, esta es la demostración de la permanencia y de esta gloria del reinado de Jehová. Y mire cómo dice el versículo 1 al final, donde demuestra la autoridad del reinado del Señor. Dice el verso 1 al final: afirmó también el mundo y no se moverá. Entonces la idea es que antes de establecer el mundo, del acto de creación, el Dios Trino ya reinaba. Su trono es desde la antigüedad. Porque nuestro Dios es el único que tiene existencia en sí mismo. Todo lo demás creado es precisamente eso, una criatura que depende del Creador. Pero Dios tiene existencia en sí mismo. Dios es eterno y su reinado es permanente. De hecho, mira el Salmo 96, versículo 10. Este Salmo 96, verso 10 prácticamente nos resume los versículos 1 y 2 que acabamos de leer. El Salmo 96, 10 dice: decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Esa es entonces la verdad de la permanencia del reino de Jehová. Y esto nos exhorta a confiar en Él, de que no importa quién es el rey terrenal, no importa quién sea el presidente, quién es el gobernador, quién es el alcalde, quién está en el Congreso, quién está en el Senado, no importa. Lo que importa es quién está en el trono celestial. Y ese es nuestro Dios. Y de nuevo eso nos exhorta a confiar en Él, de que ningún rey terrenal va a poder resistirse al gobierno soberano de nuestro Dios.
porque incluso todo rey, presidente terrenal, ha sido puesto en su lugar de autoridad por la autoridad superior, que es nuestro Dios, porque Jehová reina. Solamente Él es Rey de Reyes. Este Salmo 93 no solo nos declara la permanencia del reinado de Jehová, sino también nos habla de la potencia de su reinado. Y esto está en los versículos 3 y 4. Y estos dos versículos presentan imágenes de los ríos y las corrientes de agua levantándose. Esto es poesía de los salmos en su mejor expresión. Mírelo nuevamente el versículo 3. Alzaron los ríos, oh Jehová. Hay mucho paralelismo poético en este salmo, versículo 3. De nuevo, es lenguaje poético. Aquí las aguas no se refieren literalmente a las aguas literales, sino que el salmista está utilizando esa imagen de aguas impetuosas para hablar acerca de sus enemigos, hablar acerca de los rebeldes, de los revoltosos. Isaías 17:12 nos muestra esto, dice así el texto: hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Usted tiene que entender que a veces en el lenguaje profético y en el lenguaje poético se utiliza la imagen de las aguas impetuosas como una, digámoslo así, ilustración de los rebeldes. Y este es ese caso en este salmo. Esto nos hace pensar en el Salmo 2:1, donde se amontonan las personas, se viene la multitud contra Jehová y contra su ungido. Este verso 3 entonces nos muestra el caos, la maldad, la rebeldía levantándose. Es un panorama desolador. Y mire cómo hay esta imagen en el verso 3, usted lo observa, que habla de que se alzaron los ríos. Y vuelve a utilizar la misma palabra, los ríos alzaron. Y luego dice en el verso 3 al final, alzaron los ríos sus ondas. Y uno puede notar que hay como, digámoslo así, un incremento. Se alzaron los ríos alzaron, y le añade su sonido, y luego al final alzaron los ríos sus ondas. Están incrementando la rebeldía, las olas de los revoltosos en contra de Jehová y de su pueblo. ¿Y quién puede hacerle frente a los revoltosos? O tomando la imagen de las aguas, ¿quién puede hacerle frente al mar en tempestad? ¿Quién puede hacerle frente a la tormenta? Ustedes aquí hace un par de semanas tuvieron unas lluvias muy fuertes, tanto así que el alcalde decía: si usted va a venir a Bogotá por el norte, ni venga. Inundaciones. Ahora imagínense los ríos, los mares en tormenta levantándose. ¿Quién puede hacerle frente a eso? Mire el versículo 4. Jehová en las alturas es más que, es más poderoso. ¿Más poderoso que qué? ¿Qué dice el versículo 4? Más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Me gusta como dice la Nueva Biblia de las Américas en este versículo. Dice: más que el fragor de muchas aguas, más que las poderosas olas del mar. Es poderoso el Señor en las alturas. Y es por eso que este es la potencia del reinado de Jehová. Me encanta la imagen que este versículo 3 y 4 nos presenta. Las aguas se levantan, se levantan, se levantan, pero el versículo 4 nos dice: un momento, más poderoso que eso es Jehová en las alturas. Y usted puede observar incluso el lenguaje en el versículo. Se alzan, se alzan, se alzan.
es más potente Jehová en las alturas, porque Él reina, Él ha establecido su trono para siempre, y ni siquiera las aguas impetuosas, revoltosas, de rebeldes pueden hacerle frente a su potencia, a su reinado. Los rebeldes se pueden levantar, hacer estruendo, causar daño como las aguas, pero ninguna fuerza natural o humana puede hacerle frente a la potencia del reinado de Dios. Todo el ruido y el estruendo que puedan causar las aguas comparado con la voz del Señor, eso es como nada, es como una esquirlita, no le hace ni cosquillas. Mire el Salmo 29 conmigo. Vaya por favor ahí al Salmo 29 para que observe esta realidad de la potencia del reinado del Señor. Salmo 29, vamos a ver desde el versículo 3 y observe cómo habla de la voz de Jehová. Mire versículo 3, Salmo 29, dice así el texto: voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Verso 4, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Mire el verso 7, voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Y mira el verso 10, les pregunto, a ver si se sabe esta, una pregunta ahí de quiz. En la revelación o en la historia del mundo, ¿cuál ha sido la catástrofe más grande que ha causado el agua? Germán, ahí está, 10 puntos, excelente. El diluvio. ¿Y solamente cuántas personas quedaron vivas? 8. Este Germán se las sabe, ¿sí ve? Muy bien, Germán. El diluvio, se abren las compuertas de los cielos, cae agua como nunca antes había caído y extermina a la población mundial y solamente 8 personas quedan vivas. Tanto fue así que Dios hace un pacto de que no iba a volver a juzgar al mundo de esa manera. Mire lo que dice el Salmo 29:10. ¿Quién es más poderoso que el diluvio? ¿Quién es soberano sobre el diluvio? Verso 10 dice: Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Salmo 89, volvamos ahí más cerca al Salmo 93, mire el Salmo 89:9. Esto es claro, solamente mostrándoles la potencia del reinado de Jehová sobre absolutamente todo, particularmente sobre los enemigos, sobre las aguas. Mire el Salmo 89:9. Tú tienes dominio sobre ¿qué? La braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, lo que vemos en el Salmo 93, cuando se levantan sus ondas, ¿qué dice? Tú las sosiegas, tú las calmas. El mar, con todo su poder, no es nada en comparación con la potencia del reinado de Dios. Por cierto, de vuelto a este Salmo 93 y teniendo en mente los salmos, los versículos que leímos, estos versículos enseñan que únicamente Dios tiene potestad para controlar los vientos y los mares. Esto nos hace pensar en una situación en donde los discípulos estaban en el mar, en una barca azotada por los vientos y las aguas. Y la tormenta era tal que los discípulos pensaron que se iban a morir, que iban a morir ahogados. Y el Señor Jesucristo estaba con ellos en la barca, pero el Señor Jesucristo estaba dormido. ¿Qué hacen los discípulos? Van y lo despiertan y le dicen: sálvanos que perecemos. ¿Y qué hace el Señor Jesucristo?
los exhorta, hombres de poca fe, pero luego va y exhorta, habla, da su palabra de autoridad a la tormenta, a los vientos y a los mares. ¿Y qué ocurre? El texto dice que se hizo grande bonanza, se hizo una gran calma. Eso nos conecta con esto y nos demuestra claramente de que Jesucristo es Dios hombre, porque los mares y los vientos solo obedecen a Dios. De hecho, esa es la reacción de los discípulos. ¿Quién es este hombre, siendo hombre de carne y hueso como nosotros? ¿Quién es este hombre que aún los vientos y los mares le obedecen? La respuesta es Dios el Hijo. Es Dios el Hijo que gobierna con potencia sobre absolutamente todo lo que existe en este mundo. Entonces, ¿dónde encontrar refugio cuando se levanta el caos y la maldad en el mundo? Confía en aquel que está sentado en su trono y en la potencia de su reinado. Recuerda eso, no importa cuántas olas de ataques, olas de rebeldes, olas de revoltosos se levanten en contra de Jehová, en contra de su iglesia, más poderoso es Jehová en las alturas. Hemos visto dos declaraciones del reinado de Dios que te exhortan a confiar en Él. Vimos la permanencia de su reinado, acabamos de ver la potencia de su reinado y veamos en último lugar la pureza del reinado de nuestro Dios. Esto está ahí en el versículo que resta, versículo 5, dice el texto: tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Otras versiones leen en esa primera parte del versículo 5, tus testimonios son muy fidedignos. Es decir, el testimonio del Señor, su palabra, es digno de fiar, es digno de confianza. De nuevo, esto nos anima a confiar en la palabra de Dios. Nosotros hoy tenemos el testimonio de Dios, el testimonio de la palabra del Señor, que es la Biblia. Y este testimonio es digno de confianza. Estas son las palabras mismas de Dios que nos santifican, que nos preservan, y aquellos que no le conocen, les salva. Por eso el salmista dice, son dignos de confianza, son fidedignos, son muy firmes. No confíes en la palabra o en la promesa del hombre. Confía en las promesas de Dios. Mira el Salmo 111. Usted sabe que cuando el político está en campaña, promete y promete y promete. Texas, lechona, promete y promete y promete. Y cuando llega a la oficina, cuando llega al poder, ¿usted quién es? A usted no lo conozco. Se olvida. Por eso es maldito el hombre que confía en el hombre. No confíes en la palabra del hombre, confía en el testimonio del Señor. Mira el Salmo 111, versículos 7 y 8. Dice, las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. Todos sus mandamientos. Dice el verso 8, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Mira, incluso yo te puedo prometer algo hoy y mañana cambiar de parecer. O también puede que me muera y pues ahí se muere la promesa también que le hice sin cumplir. Y no pasa así con nuestro Señor. Él cumple lo que promete. Él cumple su pacto. Porque dice el Salmo 93, verso 2, firme es su trono.
lo que Él dice ocurre, lo que Él dice sucede. Y firmes son sus testimonios. Usted puede observar esa, digámoslo así, unión o esa relación que hay entre el Salmo 93, verso 2 y verso 5. Firme es tu trono, firmes son tus testimonios. La idea es que Dios crea todo con el poder de su palabra. Dios sostiene todo con el poder de su palabra. Dios gobierna sobre todo a través de su palabra. Hay una frase que dice: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y esto es muy cierto de los reyes terrenales. Esto es cierto de los reyes mundanos y caídos. Tan pronto llegan a la presidencia, están buscando cómo atornillarse en el poder, cómo modificar la constitución para poder ser reelegidos ilimitadamente, o extender su periodo de gobierno de 4 a 8 o a 10 o lo que sea, como la nación vecina de Venezuela, porque el poder corrompe. Y cuando llegan a ese lugar de poder absoluto, sacan las uñas. Ahí sí dejan ver lo que verdaderamente son. Pero esto no es cierto de Dios, porque el reinado de Dios es puro, es santo, es diferente a todo otro reinado. El comentario americano dice así: a diferencia de los gobernadores humanos, Yahweh, el Rey, es santo, separado de todo lo que está corrompido. Fin de la cita. Entonces aquí el verso 5 nos introduce esa frase que dice: la santidad conviene a tu casa. Y esto nos hace pensar en la santidad de Dios. Y la santidad de Dios normalmente se explica de dos maneras. Por un lado, que Dios sea santo indica que en Él no hay corrupción, no hay nada putrefacto en Él. Y por el otro lado, la santidad de Dios, entendemos que Él es diferente a todo lo creado. Es esa distinción de creador, criatura. Él es distinto, no hay nadie como Él. Por eso su reino es puro, es santo, es diferente, no está corrompido, porque Él es santo. Nadie más puede reinar como Él reina. Su reinado es diferente a cualquier reinado sobre la tierra. Él reina, su trono es permanente, Él tiene poder absolutamente sobre todo y su reinado es puro. La santidad conviene a tu casa. Debido a que el rey es puro, su reinado también es puro. Es la misma idea de los versículos 1 y 2. Ya que tú eres eternamente, tu reinado es eternamente. Ya que Él es puro, su reinado es puro. Todos aquellos que pertenecen a su reino también deben ser puros, así como Él es puro. La advertencia es clara. Ningún impuro tiene parte o entrada en el reino puro de nuestro Dios. Porque la santidad conviene a su casa, a su gobierno. Por eso es necesario que todo el que se acerca a Dios sea también santo. El Señor lo dice: sean santos así como yo soy santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y solamente el Señor sabe espiritualmente ustedes dónde están. Y la idea aquí es que nadie puede hacerse santo por sus propios méritos. Nadie puede hacerse santo por sus propias obras.
Solamente Dios puede hacerlo. Y si tú estás aquí en esta mañana y tú no has venido a Jesucristo en arrepentimiento y fe, tú eres impuro. Tú estás apartado de Dios por tu pecado. Pero Dios es un Dios de misericordia, un Dios de gracia, y Dios te invita, te llama a que vengas a Jesucristo en arrepentimiento y fe. Y si tú crees que Jesucristo vivió la vida perfecta en completa obediencia al Padre, que Él murió por los pecados de los escogidos, que Él fue sepultado, que resucitó al tercer día, que ascendió a los cielos y volverá. Si tú crees eso en esta mañana, tú también puedes tener comunión con Dios. Tú puedes tener paz con Dios por la fe en Jesucristo, ser justificado, y en ese mismo instante Dios te hace puro y te hace santo y te hace partícipe de la naturaleza divina, y gozas de todos los beneficios espirituales que se encuentran solamente en Cristo Jesús. Esa es la implicación de esa frase de que la santidad conviene a tu casa. Solamente podemos ser santos y justos a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahí, para ir cerrando, quiero que observen algo en este salmo. Observe la primera frase de nuevo de este salmo en el verso 1, es Jehová reina. Y es la primera frase también de los salmos 97 y 99, como los leímos ahorita. Recuerden que estos tres salmos comienzan con la misma frase, Jehová reina. Pero estos tres salmos al final también hablan de un mismo tema. Estos tres salmos al final hacen una alusión a la santidad de Dios. Y esto no es casualidad. Esto es inspirado, intencional por el Espíritu Santo. De que el Salmo 93, 97, 99 comienzan diciendo Jehová reina, y observe lo que dicen al final. Mire el Salmo 97. Mire el Salmo 97 al final. Cómo estos tres salmos hacen una mención a la santidad. Mire el Salmo 97, verso 12. Al final dice, alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de ¿qué? De su santidad. Y mire el Salmo 99. De nuevo comienza Jehová reina, y mire al final, verso 9. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es ¿qué? Es santo. La implicación, iglesia, es muy clara. Esto es muy intencional del Espíritu de Dios escribir este salmo así. Dios es el Rey santo. Su gobierno es puro, su trono es puro, su nombre es puro, su monte es puro, su palabra es pura, su casa es pura. Absolutamente todo lo que compete a Dios es puro. De nuevo, esa es la implicación. Como dice el Salmo 93, ahí, verso 5, la santidad conviene a tu casa. Porque sin santidad, sin esa pureza, nadie puede ver al Señor. Y la gloria de esto es que una vez usted ha venido a Jesucristo en arrepentimiento y fe, a medida que usted mira cada vez más a las Escrituras, usted ve la gloria de Cristo reflejada en las Escrituras, usted y yo somos transformados cada vez más a la imagen de Cristo, como dice 2 Corintios 3:18. Somos santificados, que es ser hechos más y más como Cristo. Esto debe de nuevo motivarnos a continuar en nuestra peregrinación, de querer crecer en santidad, de crecer, ser más como Cristo, porque la santidad conviene a la casa del Señor. Termina diciendo el Salmo al final, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Y usted observa que el salmista está diciendo
dos frases que apuntan a la misma verdad, de que esto es para siempre, de que esto es eterno. Él utiliza dos maneras en hebreo de decir lo mismo. En el versículo 5 él dice por los siglos, esto es por la perpetuidad, y para siempre, que es, digámoslo así, son frases sinónimas. Nos está hablando de que esto es así desde la eternidad hasta la eternidad, de que su reinado es permanente, de que su reinado es potente, de que su reinado es puro por los siglos y para siempre. Algunos salmos se escribieron cuando Israel estaba en el desierto. Esto podría ser el salmo de Moisés, el salmo 90, el primer salmo, el salmo más antiguo. Otros salmos se escribieron durante la época dorada de Israel, los salmos que David escribe y otros durante esos 120 años. Otros salmos se escriben durante el cautiverio en Babilonia. Y otros salmos quizás se escriben después de la cautividad babilónica. Y durante ese periodo en que se escriben todos estos salmos, Israel estaba siendo dominado, gobernado por diferentes reinos. Dominados por Egipto, dominados por Babilonia, dominados por los persas, dominados por los griegos, dominados por todos estos imperios. Y no sabemos como tal en qué momento se escribió este salmo. Sin embargo, ya fuera que estuvieran cautivos en Babilonia o siendo atormentados por cualquier otro rey terrenal, la entonación de este salmo, cantar este salmo, le iba a recordar al adorador que no importa quién está sentado en el trono terrenal, lo que importa es quién está sentado en el trono celestial. Y ese es el Dios trino, porque Él reina por los siglos y para siempre. Cada vez que veas el caos en el mundo levantarse de manera revoltosa, rebelde, como aguas impetuosas, confía en que Jehová reina. Confía en la permanencia, en la potencia y en la pureza del reinado de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, qué delicia que es tu palabra, Señor. Verdaderamente tu palabra es mejor que la miel, que la que destila del panal. Es más valiosa que el oro refinado. Porque con ella, Señor, es que tú conviertes nuestras almas. Con ella es que tú, Señor, nos santificas y nos haces más como tu Hijo. Gracias por poder meditar en estas verdades, Señor, y que verdaderamente podamos confiar en tu soberanía, confiar en tu reinado. Solamente tú sabes, Señor, las circunstancias, las situaciones que cada uno de nosotros vive, pero ayúdanos, Señor, en medio de ese problema, del conflicto, a recordar que tú reinas, que tú estás orquestando absolutamente cada detalle de nuestras vidas y lo haces para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a enfrentar las situaciones con esta perspectiva bíblica de que tú reinas. Pedimos estas cosas, Padre, por favor, y si hay alguien en medio de nosotros que está flaqueando en su fe, que tiene una fe debilitada, Señor, pedimos, aumentanos la fe, Señor, porque la fe viene por el oír y el oír tu palabra. Y si hay alguien aquí que no te conoce, Señor, pedimos que tú tengas misericordia y que tú le salves a esta persona, para que esta persona también pueda confiar en tu reinado para siempre. Te damos gracias de nuevo, Señor, y que toda la enseñanza de esta mañana, la comunión, los cánticos, sea para glorificarte a ti y la edificación de tu pueblo. Pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.